Hola, buenos días. Estamos haciendo una prueba de audio para el webinar de ventajas de los diferentes láser e invitación a educación continua. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al doctor Daniel Rivera. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los odontonautas. Gracias por tenernos de nuevo aquí en sus computadores. Vamos a hablar a lo largo de esta trayectoria odontológica comercial que he tenido y en la parte de tecnología de odontología de alta tecnología. Últimamente me he enfocado a todos los equipos láser y generalmente me preguntan qué puedo hacer, si funciona o no funciona. Entonces vamos a hablar brevemente qué tipos de láseres hay, muy breve, y entender cuáles son las características o beneficios que voy a tener a través de cada uno de ellos. Ok, mi nombre es el doctor Daniel Rivera, soy egresado de la Universidad Latinoamericana, con el título en la Universidad Nacional Autónoma de México y con una maestría en educación láser por el Instituto de Tecnología Avanzada en Monterrey. Realmente creo que cuando uno compra un equipo, debe verse bonito el equipo y debe manejarse fácilmente. Como les decía, los objetivos de esta plática es darle una introducción muy didáctica, muy clara y sin tanto rebusque. La idea es sin tanto rebusque, porque hay muchas formas de clasificar a los láseres, que si por sus longitudes de ondas y por muchas cosas, que realmente nos perdemos en tanta definición. Entonces vamos a hacer una clasificación, es mi clasificación, que creo que la que mejor engloba las propiedades de estos equipos. Vamos a hablar en gran medida de los láseres terapéuticos, de tejido blando o de multitejido o tejido duro o para corte. Es importante mencionar que todavía la tecnología láser está comprendida en esta campana de Gauss de los primeros adoptadores en alrededor. Los láseres de tejidos duros o de corte, o los láseres de corte, los láseres duros, estamos alrededor del 2% de la población odontológica tiene un láser de corte. Es un área de oportunidad muy buena para el desarrollo de nuevos protocolos de investigación, de ventajas competitivas contra otros colegas, porque estamos en México muy en pañales en lo que es los láseres odontológicos. Básicamente yo los divido en dos partes. Terapéuticos, también los vas a conocer por baja potencia o blandos, fotobiomodulación, y los quirúrgicos o de alta potencia o duros o que destruyen. ¿Por qué que destruyen? Porque realmente van a destruir el tejido, cortando el tejido, modificando el tejido. Y estos pueden ser de dos maneras. En frío, que su acción de destrucción, de corte, de modificación del tejido lo llevan a cabo por medio o en combinación del agua y por lo tanto el corte es en frío. Y los otros, porque aquí yo he oído muchos doctores que, bueno, he oído algunos doctores, no muchos, que dicen que cuando usas un láser estás haciendo carne asada, ¿no? Entonces, que solamente queman. Y la realidad es que no. Entonces, que hay equipos que cortan en presencia de agua y el corte es en frío. Lo que eso nos ayuda mucho a la parte del control de la triada, ¿no? Que no hay aumento de la temperatura. También es importante mencionar que hoy FDA tiene ya catalogado o avala, certifica que los láseres terapéuticos
puede entender estas tres interacciones, o le llamamos fotobioestimulación. Uno, analgesia. Otro, antiinflamatorio, cicatrización y estimulación. Repito, hoy en día FDA dice, avala, certifica que los láseres terapéuticos pueden producir efectos de analgesia, que es reducción del dolor, antiinflamatorios, cicatrización y estimulación. Parece que hay un temita con la presentación. ¿Todo bien, Dianita? Nos vamos a checar un segundito más. Vamos a seguir, ya me dieron el ok para seguir con la presentación, porque parece que nos estaba viendo. Y cuando hablamos de analgesia me preguntan, bueno, ya, FDA certifica que se puede crear analgesia con láser, pero ¿cómo es que se crea la analgesia láser? La analgesia láser se crea modificando a nivel de membrana celular de las fibras nerviosas sensitivas tipo C amielínicas, haciendo la transmisión del impulso nervioso más lento. Vamos a también elevar la circulación sanguínea y vamos a elevar la temperatura de manera tópica. Esto es lo que reduce el dolor. Por otro lado, también hay una cuestión antiinflamatoria, y la cuestión antiinflamatoria la vamos a ver a nivel de vasos, incrementando la circulación de los vasos capilares más pequeños. Por último, también hay mucha evidencia clínica que la cicatrización tiene que ver con la estimulación celular, y algunos de los estudios vistos, pues bueno, tienen que ver con la activación de los factores de crecimiento, con la activación de fibroblastos, con la activación de muchas de las células responsables de la cicatrización, que es la fotobiomodulación, que es la activación de ellos a través de bombardear de fotones de luz a nivel mitocondrial y a nivel de membrana celular estos elementos. Ya me veo. Muy bien. Voy a minimizar un poco mi cámara porque se ve más mi cámara que mi presentación, y en esto sigo en 3 segundos. Listo. Listo. Ya no me veo. Algo hice. No, yo me quería ver, pero bueno. Fibroblastos, todo lo que es fotomodulación, tiene que ver mucho con la cadena de respiración a nivel mitocondrial. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos aventando energía directamente a nivel fotónica a la cadena de respiración celular a nivel mitocondrial, cambiando, facilitando, incrementando el intercambio de ADP en ATP para activar el aparato nuclear y por aumentar la fotobiomodulación de las células responsables de la cicatrización. También hay estudios que comprueban que estos niveles de fotobiomodulación pueden estar dados más por los láseres que tienen la longitud de onda de 650 nanómetros. Estos son los láseres terapéuticos rojos. Van a hacer más esta activación a nivel mitocondrial, y las láseres terapéuticos infrarrojos, los que no se ven, o infrarrojos cercanos a nivel de membrana celular, que era lo que discutíamos anteriormente, relacionado con la fase de analgesia. ¿Dónde está realmente el punto a seguir en cuanto a la dosificación o a la interacción o a la estimulación de los tejidos? Para que un tejido, célula, membrana, mitocondria pueda ser estimulada, tenemos que darle la dosis correcta de energía. Y la dosis correcta de energía no solo es la cantidad de watts que le pongo al aparato o que viene predosificado en el aparato. La dosis correcta tiene que ver con el tiempo de aplicación y el área de aplicación. Cuando modificamos uno de estos 3 factores, la cantidad de energía que llega a los diferentes niveles se modifica y la acción se modifica. En otras palabras, si reduces el tiempo, si reduces la potencia, o aumentas el tiempo, o aumentas la potencia, o modificas el área, no vas a obtener resultados. Hay que ser muy claros que cuando tú elevas la cantidad de energía, y esto como tal, la elevamos, los estudios
lado, cuando yo separo mi láser de el tejido diana, del tejido irradiar, se modifica el área. Y esta modificación del área hace que la cantidad de energía disminuya, o sea, la densidad de energía disminuya. Para todos aquellos, en otras palabras, esto es, tengo mi láser cerca de mi tejido, tengo un área que estoy irradiando. Si yo me distraigo o agrando el área, el tejido diana, distanciando la punta emisora del láser, pierdo efectividad. Si modifico los segundos que vienen señalados y me muevo a través del tejido, pierdo efectividad. Entonces es muy importante que si el protocolo del láser que estás manejando dice 20 segundos, los 20 segundos sean en un área que no los muevas. Dicho esto, viene una tabla muy interesante aquí que comprueba esto que estoy diciendo. Esto es, la mayoría de los láseres tienen una área de activación. En los láseres que nosotros manejamos de BioLaser es de 1 centímetro cuadrado. Cuando tú pones 1 centímetro cuadrado con esta energía de 1.8, con esta energía de joules, 5 joules, nos da esta cantidad de energía específica dada en el tejido, que es 1868 densidad de energía por área. Si yo separo la luz y esta luz, el halo se hace más grande hasta 20 milímetros cuadrados de área, la densidad de energía se reduce a la mitad. Pero si la agrando al triple, a 30 milímetros cuadrados, la densidad de energía cae a casi 1/3. Quiere decir que la energía que puso en el aparato y que dijo el aparato que pusiera, si simplemente con separar y agrandar el haz, estoy inventando hasta 1/3 de energía que estábamos queriendo efectuar. De tal manera que para poder realmente hacer una fotobiomodulación exitosa, tenemos que quedarnos quietos en el área, y todos estos parámetros que están dichos y reportados en la literatura y que vienen a colación con los procesos de fotobiomodulación, la mayoría de las casas comerciales lo siguen bajo el parámetro de Alarap, que va a ser tan bajo como sea razonablemente posible y práctico para adquirir el beneficio. Puesto de otra manera, habrá personas que sepan calcular muy bien la energía, que sepan calcular más bien el área y poder dar una mayor cantidad de energía en un área específica en un tiempo específico que te permitan hacer el procedimiento más rápido. Si no tienes la física para calcular el área, la energía necesaria, yo te recomiendo que no la muevas y que te quedes siguiendo el principio de Alarap, que es el principio que rige a todas las casas comerciales. Una vez hablado de esto, vamos a entrar ya a los láseres quirúrgicos, que esa es otra connotación muy grande. Cuando hablamos de láseres terapéuticos, la penetración del mercado de láseres terapéuticos estamos alrededor de un 10%. Cuando hablamos de láseres quirúrgicos estamos hablando de un 2%. Y cuando hablamos de láseres específicamente de corte de tejido blando estamos hablando del 0.002%. Entonces, de estos láseres quirúrgicos hay muy pocos en el mercado. Vamos a hablar de específicos de la marca BioLaser. Es un láser de diodo que va a cortar tejidos blandos porque es afín a la melanina y a la hemoglobina, o sea, es afín al color. Va a cortar cualquier tejido que tenga color. Y tiene una longitud de onda de 940 nanómetros y está aprobado por la FDA en el inciso 510K. ¿Qué podemos hacer con nuestros equipos? ¿Qué es la principal característica de esta práctica? ¿Qué podemos hacer? Uno, los equipos vienen preprogramados bajo el principio de Alarap para 12 padecimientos o 12 procedimientos básicos, pero que tiene aval para hacer una serie de procedimientos más grandes. Tienen 2 puntas, que son autoclavables, una fibra que transmite la energía a través de ella, y vienen 2 cosas importantes. La consola del aparato es recargable. Se conecta como un celular, la cargas, la desconectas y te puedes llevar a cualquier lado.
es inalámbrico y se conecta a la consola por Bluetooth. Esto hace que la forma de aplicar la energía sea muy cómoda. El pedal es totalmente resistente al agua, entonces también se le puede caer un vaso de agua encima del pedal y no pasa nada. Entonces tiene bastantes características el pedal. ¿Para qué tipos de prácticas estamos recomendando estos equipos? Para dentistas generales, periodoncistas, ortodoncistas, cirujanos orales, higienistas y odontopediatras. Para el caso de los cirujanos dentistas, vamos a poder hacer una serie o una amplia gama de procedimientos restaurativos que pueden comprender los procesos. Aquí puede ser un poco fuerte lo que voy a decir, bueno, puede tocar algunas fibras. Puedes hacer procedimientos, por ejemplo, de periodoncia, iniciales, básicos, sencillos, como es el hecho de terapia periodontal, o posiblemente como parte de procedimientos ortodónticos como corte de tejido blando o tratamiento de úlceras. Puedes hacer cirugías sencillas como procedimientos vestibuloplastías, frenectomías, exposiciones de dientes, o en el caso de ortopediatría, pulpotomías. Si bien dije, los 12 procedimientos que vienen precargados en el equipo, realmente tiene este equipo avalado por FDA estos usos, que no es gingivoplastías, excisiones, hemostasia y coagulación en cortes o exposición de dientes no erupcionados, que son operculectomías, remoción de fibromas, prenectomías, frenisectomías, descubrir implantes en la fase 2 quirúrgica, incisión y drenaje de abscesos, leucoplasias, papilectomías orales, pulpotomías como parte del tratamiento de conductas o como el tratamiento per se, reducción de una hipertrofia gingival, alargamiento de coronas en la parte de tejido blando, no podemos hacer tejido duro, tratamiento de úlceras aptosas y espéticas como el tema de ortodoncia o prótesis y vestibuloplastías. Si ven, las indicaciones son bastantes, y dentro de los procedimientos más especializados podemos hacer todo lo que es procedimientos de periodoncia láser, como de validación circular, curetaje o remoción del tejido de granulomatoso interno, remoción de tejido infectado, inflamado o necrosado en la bolsa, y remoción de tejidos altamente edematosos. Con un poco más de énfasis, que tiene el láser, control del dolor. Esto es siguiendo los protocolos o el aval de que todos los láseres, si los sabes modificar o sabes llevarlos a su mínima cantidad de energía, podemos hacer terapia láser de baja intensidad para control de dolor, incremento de la circulación sanguínea y relajación muscular. Por otro lado, también podemos llevarlo al otro sistema que se llama uno es Low Laser Laser Therapy y el otro es High Level Laser Therapy, donde también podemos hacer, controlando los puntos focales que les decía, con piezas especiales para llegar a a un tejido de diana más grande, podemos hacer terapia láser también de alta potencia. ¿Cuáles son las características de los láseres quirúrgicos de diodo en los cortes directamente contra bisturí? 1. Si logramos configurar una baja energía, una baja densidad de potencia, podemos hacer cortes de muy poca, vamos a decir, área, siendo muy precisos, y los estudios reportan que hasta un corte fino de láser puede ser hasta de 15 micras, en donde estos cortes pueden hacer sin sangrado pre y posoperatorio. Y una de las principales ventajas que me encanta de hacer los cortes con láser es reduciendo el conteo bacteriano del sitio quirúrgico.
Con estos dos beneficios, que es reducción del sangrado y reducción del conteo bacteriano, estamos dándole una gran beneficio a nuestros pacientes, ya que estamos reduciendo los dos principales complicaciones de una cirugía, que es el sangrado y la contaminación. A la par, todos los tejidos que vamos incidiendo con el láser, por el hecho de ponerle energía a los tejidos, vamos a reducir la hinchazón o reducir la inflamación o mejorar la cicatrización. Siendo esto, todo esto se reduce, todo esto tiene que ver con una respuesta del tejido más predecible, sin cambios posoperatorios, lo que nos da una gran predictividad clínica. En algunos casos, inclusive, podemos no tener sutura, y todo esto, al final, para el paciente con un mejor confort. Entonces, estamos hablando que al médico nos va a dar una odontología más predecible, con menores riesgos, y para el paciente una odontología más confortable. Yo creo que estos dos puntos, cualquiera que esté viendo esta conferencia, no me va a dejar mentir que es lo que estamos buscando en la tecnología o en la odontología moderna. Reducir mis tiempos, ser más predecible y más confort para mis pacientes, sin afectar los tejidos subyacentes. Todo esto está reportado en la literatura, están los estudios que hablan de todo esto que estoy hablando, ya que las casas comerciales, en especial WLE, se ha dado por crear los láseres que tengan este tipo de tecnología que se llama Comfort Plus, que cuando tú pones el rango de pulso CP0, los pulsos de láser son menos largos que 150 microsegundos, y que se ha comprobado que cuando tú haces un rango de pulso de menos con todas las características que describí anteriormente y sin dolor para el paciente. Realmente es muy cómodo para el paciente contra los métodos tradicionales, inclusive contra métodos más modernos con electrobisturí. Literalmente, con el electrobis tenemos una gran capa de inflamación y necrosis, hasta 1000 capas de células, donde se ven afectadas las terminaciones nerviosas, y el daño térmico colateral a la incisión realmente es alto, lo que provoca que no tengamos predictividad clínica. La gran diferencia entre el láser y el electrobisturí es la predictividad clínica. Con el láser tengo predictividad clínica porque no tengo áreas altas de necrosis. Y la segunda gran característica es, como queda fotobiomodulado el tejido adyacente, la recuperación es muy rápida. De tal manera que, si bien es cierto, también me preguntan, ¿pero qué tan rápido es? Sí, comparado contra un corte de bisturí, el láser es lento. Como pueden en el video, me puedo llegar a tardar algunos minutos hacer un corte de un frenillo, pero también pueden ver que no tiene sangrado. Entonces, comparado contra un bisturí que corto rápido en 3 segundos, aquí la diferencia es que el tiempo operatorio del corte como tal es menor, sin embargo no tengo que suturar, y la comodidad del paciente es mucho mejor, y la recuperación también. En los casos de ortodoncia me gusta mucho presentar este caso, en donde es muy habitual tener que hacer gingivectomías, gingivoplastías en los pacientes ortodónticos por elucción pasiva, que con un láser de diodo fácilmente podemos lograr el corte de este tejido, y que su recuperación a 3 días es espectacular. Quiero que vean las dos fotos con calma. La foto de la derecha en la pantalla es inmediata posoperatoria. Vean el color de los elásticos que tiene el paciente y cómo cambiamos los elásticos posterior a la cirugía, y cómo a los 3 días la recuperación tenemos solamente un pequeño inflamación en una de las papilas, pero la mayoría del tejido se comportó muy favorablemente con alta predictividad clínica. Y podemos hacer fibromas. Y la literatura que es reportada nos dice que los láseres pueden reducir conteo bacteriano
de inclusive cepas muy patógenas como es el Streptococcus fecalis. Entonces vemos que el corte o la acción del láser en endodoncia o en los tejidos nos permite tener la seguridad de estar haciendo procedimientos básicamente libres de contaminantes. Esto también se extrapola a periodos donde tenemos un gran contenido de microorganismos patógenos y que hay en la literatura reportado dos tipos de procedimiento cuando hablamos de odontología láser de diodos. La reducción bacteriana por láser y la terapia periodontal asistida por láser, en donde de una manera, con la inclusión del láser en la bolsa periodontal, reducimos el biofilm, la placa dentobacteriana y evitamos contaminaciones cruzadas bajando el conteo bacteriano. Y por el otro lado puedo cortar el tejido, hacer la debilización del tejido granuloso interno para eliminar estos contenidos altamente contaminados, estos tejidos altamente inflamados e infectados. De tal manera que los estudios nos dicen, como pueden ver, que esto coadyuvado, siempre enfatizo y digo, coadyuvado a una muy buena elección del paciente, fase 1, eliminación de sarro, toda la parte de sombra y todo eso no lo cambiamos, pero digo, en la parte de periodoncia convencional, si nos asistimos con el láser, los estudios dicen que vas a tener mejores y muy marcados resultados por la eliminación de las bacterias. Y que puede ser con o sin scaling y que nos va a ayudar a los factores de crecimiento y nos va a llevar a los fibroblastos para que la recuperación del tejido sea mucho mayor o mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente meter el láser en la bolsa periodontal infectada y el láser va a cambiar esas bacterias en esa bolsa. La verdad es que, como ven, es el tratamiento habitual de remoción de cálculos, control de placas se hace y al final meto el láser en la bolsa infectada y mi pronóstico es más favorable. Les comentaba que íbamos a hablar un poco de blanqueamiento. ¿Qué es lo que hace realmente el láser con el blanqueamiento? Lo que va a hacer el láser con el blanqueamiento es evitar la sensibilidad. ¿Y en dónde va a evitar la sensibilidad? A nivel del líquido del túbulo dentinario. Lo que va a hacer es coagular las proteínas del líquido intratubular, que son las que provocan la sensibilidad, porque estamos aventando oxígeno a la unión amelodentinaria. Al coagular las proteínas del líquido intratubular, evitamos la molestia. Claro, es una coagulación transitoria, dura algunos días, no tiene mucha duración, pero sí me dan los días en los que el oxígeno se está liberando por el gel dentro de la unión amelodentinaria y que me provoca esa sensibilidad. También, dependiendo del gel que estés utilizando, estamos hablando que algunos geles se activan con algunas longitudes de onda, quiere decir que se den más efectivos. También pasa, por ejemplo, con lámparas como Zoom, donde el gel es activado por la longitud de onda del color de la lámpara Zoom. Entonces, si tú pones un gel Zoom sin lámpara, va a tener un efecto. Si pones el gel Zoom con la lámpara Zoom, vas a tener un mejor efecto. De igual manera, cuando utilizas el gel de Biolase que tiene un fotoactivador, una canfluoquinona que se activa con la longitud del onda específico, vas a tener un mejor efecto. De manera que tengo un blanqueamiento muy bueno, muy efectivo, sin dolor, que realmente, repetimos lo que buscan los pacientes, un blanqueamiento rápido, en poco tiempo, efectivo, o sea, que realmente baje tonos, sin dolor. Y al último, lo que pasa este tipo de equipos láser, que les decía, es que viene programado para hacer terapias para alteraciones de temporomandibulares con alta intensidad, que se llaman las terapias High Level Laser Therapy. Entonces viene preprogramado o programado el equipo para con unas puntas especiales hacer o poder hacer control de dolor en terapias temporomandibulares. Con eso acabamos más o menos la parte de láseres de tejido blando. Hablamos de todo lo que se puede hacer. Ahora vamos a los láseres de tejido duro, o los fríos, o los duros que cortan con agua. Este tipo de láser es un tipo 4, así se llaman, que tiene un mecanismo hidrofotónico. Quiere decir eso, que es una interacción del agua con los fotones que hace una termoablación
que logra cortar los tejidos. Puede ser regulable y tiene modos de entregar la energía. Y si no entiende un modo que da 60, puede tirar picos de energía o pulsaciones, y estas pulsaciones tienen un tiempo o duran 60 microsegundos, lo que nos permite hacer cortes de dentina, esmalte y hueso con bastante facilidad y velocidad, a través de un equipo que arroja la energía por una fibra óptica que es flexible. Esto yo creo, la combinación de tener un equipo que me crea una termoablación mediada por agua, que me va a explotar el tejido, que lo va a cortar en muy pocos segundos, y que la energía le entrega a través de una fibra óptica, yo creo que es la mejor combinación para lograr resultados espectaculares. Y no solamente lo creo, sino que la mayoría de los odontólogos en Estados Unidos han puesto al láser BioLaser iPlus Waterlase como el mejor láser, como 12 años consecutivos. Y hay muchos, como el Pride Institute, y todos los que están referenciados aquí como BioLaser Waterlase iPlus, como el mejor láser para uso odontológico. Y por eso es que BioLaser es líder mundial de venta de láseres a nivel mundial. ¿Qué ha hecho diferente BioLaser? Ha hecho esto: una interacción con el usuario para que a través de dibujitos y de seleccionando en pantallas como si fuera una tableta, rápidamente puedo tener las características ideales para cortar esmalte, dentina, hueso, encía, periodoncia, endodoncia, descubrir un implante, modelar, lo que llaman el modelado para tomar impresión, una pisectomía. Y ha ido más allá con láseres pequeños, portátiles, creando el primer láser de Ergo realmente portátil, con una interacción del usuario por medio de una tableta que se gestiona, que le picas, como estamos acostumbrados a manejar las tabletas hoy en día. Y todo esto avalado por FDA. Waterlase. Las siguientes aplicaciones en tus procedimientos clínicos del día a día: preparación para cavidades, remoción de caries, tratamiento de fosetas y fisuras, que por cierto esto es espectacular porque al hacer una termoablación mediada por agua, el tratamiento de fosetas y fisuras realmente queda estéril y realmente logras eso, que haya una prevención de la enfermedad. Grabado de esmalte, amelopastía, preparación de dientes para acceso de conductos, reducción de hipertrofia gingival, alargamiento de coronas, tratamiento de aftas. Disculpen, aquí se me vino una fotografía. Bueno. En cuanto a qué beneficios tiene a nivel microscópico el tratamiento de una cavidad con láser, podemos ver las fotografías de el corte de dentina comparado, corte de borde de dentina contra láser, cómo queda irregular la superficie con el túbulo dentinario expuesto para lograr la mejor adhesión. ¿Qué quiere decir? Va cortando, no nos va a quedar el piso de la pared o la pared planito, nos va a quedar rugoso, pero con la colágeno expuesta, sin nodillo dentinario, sin bacterias, sin daño técnico, evita la sensibilidad postoperatoria y la caries recidivante. O sea, tenemos el mejor medio para hacer adhesión. Como decíamos, sin microfracturas, sin nodillo dentinario, y que por eso lo avala la FDA. Otra de las aplicaciones que tenemos es gingivectomía, gingivoplastía, excisiones, remoción de tejidos patológicos, drenaje e incisión de abscesos, ya sea periodontales o apicales o periapicales, colgazos o la posibilidad de levantar colgazos de espesor parcial o total. Digo, disculpen, se me mueve un poco la presentación. Estas es las bibliografías que respaldan la parte de adhesión hacia los tejidos que fueron cortados con láser.
Seguimos con las aplicaciones avaladas por FDA: pulpotomía, extirpación pulpar, frenectomía, fenicectomía, vestibuloplastía, ensanchamiento de tratamiento, o no es ensanchamiento de conductos como tal, más bien es limpieza del conducto post-ensanchamiento, desinfección, debridación circular y debridación de canal radicular de desinfección. Biopsias incisionales, excisionales, exposición de lentes no erupcionados, remoción de fimosas, hemostasia, descubrir implantes, incisión y eyección de abscesos, leucoplasia o prequelectomía y papelectomía oral. Cuando hablamos de todo esto que puedes hacer, entonces vemos que tenemos un campo muy interesante para el área periodontal, donde hay un protocolo también avalado por FDA. Este protocolo, Bioles lo ha transmitido muy bien en el segmento norteamericano. Ya los pacientes norteamericanos empiezan a saber qué es este protocolo. Este protocolo es un protocolo de terapia mínima invasiva para el paciente, para tratamiento del paciente periodontal, donde los doctores que han llevado a cabo el protocolo han visto que hay crecimiento óseo, sin necesidad de injertos, ni de membranas, ni plasma rico en plaquetas. Punto y aparte. Si aparte yo pudiera a este tipo de protocolos mínimamente invasivos poner plasma, y los estudios hablan que este tipo de procedimientos comparados con otros son altamente efectivos. ¿Cuál es la técnica que tenemos que hacer? Lo voy a poner rápidamente. Y lo que entiendo es, voy a desepitelializar la bolsa periodontal por la parte externa. Voy a hacer una gingivectomía, si es necesario, si mi plan de tratamiento contempla gingivectomía, hago gingivectomía. Y si ven estas animaciones, las pueden conseguir con Bioles y están en tiempo real. Quiere decir, la angulación, el tiempo que muevo el láser y la forma en la que lo muevo son en tiempo real. ¿Cómo angulo la punta? ¿Qué tanto la meto? ¿Qué tanto la saco? Es en tiempo real. Remuevo el tejido y después me voy a la parte interna a remover el epitelio interno hasta el hueso. De manera que cuando hacemos un zoom logramos quitar todo el tejido epitelial y conectivo hasta llegar al óseo, y lo que queremos es dejar estas burbujas. Lo que están queriendo ejemplificar es que está dejando, está rompiendo la molécula del agua y está dejando grupos radicales libres, oxidrilos, que son altamente bactericidas, para descontaminar la bolsa periodontal en todos sus tejidos, en el tejido epitelial, en el tejido conectivo, en el tejido óseo y en el tejido radicular. Posteriormente a la parte de eliminación del tejido epitelial interno, vamos a proceder a la eliminación del sarro subgingival, y una vez que tenemos perfectamente limpio de sarro, vamos a proceder a hacer una cosa que se llama cavitación. Vamos a eliminar el lodillo dentinario a nivel microscópico por este fenómeno de ruptura del agua y dejando grupos oxidrios y formando cavitación, que estamos liberando todas las bacterias de los túbulos dentinanos, y en ese momento estamos dejando una microtopografía perfecta para que se adhieran todos los elementos celulares para hacer la modificación, alargamiento y creación del hueso posterior. Claro que necesito hacer un proceso de debridación o de corticación ósea para que mi injerto esté irrigado. Una vez que hago la decorticación ósea, termino con mi procedimiento y logramos tener esta característica que nos dice Bioles, que vamos a tener incremento de hueso en periodonto sin haber hecho una terapia de injerto o de control de crecimiento de tejido, regeneración tisular guiada.
Partiendo a otro punto y siguiendo las mismas características que genera este tipo de energía por medio de unas puntas especiales que sacan energía hacia los lados, podemos hacer lo mismo o un efecto similar en el conducto radicular, reduciendo el conteo bacteriano hasta un 99.7%, siendo más efectivo que cualquier otro sistema de irrigación, ya sea hipoclorito de sodio, irrigación pasiva, ultrasonido, altamente efectivo contra Streptococcus fecalis, y que en los estudios que vienen de Martins, de Nonchek, avalan esto, no solo estudios anteriores sino nuevos, te les presento estudios nuevos, donde vemos que las puntas a microscopio electrónico se ve como el túbulo dentinario queda totalmente libre de bacteria y lo hilodillo dentinario. Esto a los endodoncistas les llaman patente del conducto. Entonces dejamos el conducto patente después de mi trabajo biomecánico para lograr la máxima limpieza del conducto radicular. Yo sé que todo esto suena como un poco increíble, o que no es creíble. A lo que quiero llegar es, sí se puede lograr todo esto, pero tenemos que tener educación continua. Debemos prepararnos, no solamente es comprar el equipo, sino aparte de comprarlo, seguir capacitándome. Hoy en México hay varias ya acciones muy buenas. Maestría de láser que lleva el Instituto de Tecnología Avanzada en Monterrey, y está viniendo a México un Mastership avalado por la Universidad de Barcelona, donde te garantice el uso eficaz y seguro de los láseres para el bienestar de los pacientes, en donde se hablará de los procedimientos exactos, de qué tanta energía, cómo poner las puntas, conocer la acción de los láseres sobre los tejidos y siguiendo los estándares clínicos de la Universidad de Barcelona, para hacerlo de una manera segura y poder aplicar los láseres con criterios científicos a nuestros pacientes. ¿Qué quiero decir? Todo lo que he seguido diciendo es, sí se puede lograr si tenemos educación continua buena, científica avalada, y con reconocimiento para poder generar la máxima experiencia en nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, los invito a que rompan sus paradigmas, a que entren en esta nueva odontología láser, pero con bases académicas, científicas, y poder utilizar y manejar los equipos de la mejor manera. Me gusta mucho este programa porque tiene una opción online, donde la parte teórica la puedes hacer online y después llegar a la parte práctica y poder obtener los mayores beneficios. Básicamente, eso es todo lo que les quería comentar. Cómo puedes llegar a manejar las enfermedades infecciosas con el uso de láseres, y que está avalado por el World Clinical Laser Institute en plataformas virtuales. ¿Qué tengo que hacer? Meterme a FormaRed, buscar maestría en Barcelona, en esta página www.formared.org. Es muy importante que pongan en .org, porque si ponen .com sale otra cosa. Se inscriben y van a poder estar teniendo una muy buena educación continua europea en México. La Universidad de Barcelona está dictando un curso en México con los estándares europeos para que tú puedas maximizar el uso de tu láser en tu clínica privada. Básicamente es todo lo que les quería comentar. Me pido que sea breve, que sea menos de 40 minutos mi presentación. Mi nombre es el Dr. Daniel Rivera, especialista de láser. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, BioLace. Y de nuevo doy las gracias a Dentadec, que también los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, a Dentadec, construyendo tu éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Rivera, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia.
Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 771. Muchísimas gracias. Doctor, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Y bueno, tiene felicitaciones, doctor. Gracias. De la doctora Elba Antonio. Gracias, doctora Elba, muchas gracias. Nos comenta que, bueno, excelente conferencia. Un segundo para darle las preguntas. Claro que sí. Recuerden que pueden poner sus preguntas de la conferencia tanto en Facebook como en la plataforma de GoToWebinar y que Diana nos va a hacer favor de leerlas todas. Cualquier comentario es recibido y es bien tomado en cuenta. Vamos a dejar que Diana le pique a toda la parte de la computadora y encuentre sus comentarios. De mientras aprovecho para despedirme. Yo sé que el tiempo es oro. De nuevo les agradezco mucho que hayan tenido el tiempo de oírme. Les agradezco mucho a Dentadec, que creo que con ellos podemos lograr nuestro éxito odontológico, y mucho siempre el apoyo de Inteligencia Dental. ¿Qué otros comerciales podemos hacer? Viene, a ver, comercial para Inteligencia, viene APP. Saludos desde Tamaulipas. Gracias. Gracias. Viene APP mañana, que es el día viernes. El viernes viene APP, el evento de prostodoncia más importante de la República. Estaremos, como siempre, en el Camino Real. Tendremos los láseres ahí para que los conozcan. ¿Qué otra cosa viene, padre? Tenemos una pregunta de la doctora Mirna. Pregunta cuál es el costo del láser de irrigación con agua. Ok. Gracias, doctora Mirna. Tenemos 3 equipos láser que funcionan con agua para el corte de tejidos blandos y duros. Inician los costos desde $40,000 masiva. Y hasta los láseres más sofisticados que inclusive contemplan fotodermoablación para protocolos dermatocosméticos, pueden llegar a costar hasta $85,000 masiva. Te invito a que te metas a la página de Dentadec y solicites una cotización, dentadec.com. Estarán muy gustosos de darte las cotizaciones, porque si bien $40,000 masiva es una cantidad alta, cuentan con sistemas de financiamiento y arrendamiento que hacen muy posible la adquisición de estos equipos. Gracias, doctor. La doctora Sol nos pregunta, si se usa para cirugía, ¿se mandan las mismas indicaciones posoperatorias que se indican a los pacientes o ya no es necesario? Doctora Sol, sí. Muchas gracias por la pregunta. Esa es la clave del láser. Ya no mandas las mismas indicaciones posoperatorias. Yo desde que hago cirugía láser no mando antibioterapia profiláctica y rara vez mando un analgésico. La verdad que los pacientes responden muy bien. Por otro lado, la parte de cuidados sí son los mismos. El paciente no se tiene que asolear, el paciente no tiene que tomar grasas, ni irritantes, ni alcohol. Esos cuidados postoperatorios siguen siendo los mismos, pero la parte de la farmacología postoperatoria reduces y cambias totalmente. Gracias, doctor. Tiene también saludos desde Colombia. Gracias. También la doctora Sol nos pregunta si... Un segundo, porque se me movió la pregunta. En caso de dientes sensibles, ¿cómo se utilizaría el láser para minorar la sensibilidad dental? Ok. Eso es parte de lo que aprende uno en este tipo de diplomados. Contestando su pregunta, doctora. Hay 2 maneras de hacerlo. Con nervios o con los láseres con agua para corte de tejido blando y con los láseres de diodo que son para cortes de tejido
perdón, nervios duro, diodo blando. Básicamente lo que se hace es coagular el líquido intratubular con una terapia térmica, o sea, elevamos la temperatura gradualmente, controladamente de la dentina, coagulando el agua del túbulo intratubular. Por otro lado, hay un efecto transitorio de analgesia en lo que haces eso. O sea, cuando tú estás irradiando energía hacia el tejido diana, que en este caso es la dentina, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estás enviando fotones a las terminaciones nerviosas para que no moleste, cambiando la polaridad de la dendrita sensitiva melínica tipo C, y estás coagulando el líquido intratubular. Con eso controlas la sensibilidad. Todo esto es transitorio, lo aclaré. ¿Qué me permite esto? Hago mi procedimiento de analgesia y control de la sensibilidad al láser para poder hacer otra cosa cómodamente para el paciente. Tenemos otra pregunta de la doctora Méndez. Dice, buenos días, doctor, gracias por su conferencia. Una pregunta, hay un láser como el primero que nombró llamado Sol. ¿Me puede decir algo de ello? Es para área de periodoncia. Doctora, desconozco el láser Sol. Si usted puede decirnos qué longitud de onda tiene, yo puedo decirle qué acción hace directamente para la cuestión periodontal. Pero no conozco ese nombre. Si me da por lo menos la marca, podría tener idea, pero no lo conozco. Un poco para construir en el tema, periodontalmente lo que va a hacer el láser va a ser descontaminar la bolsa periodontal, que es un gran beneficio. Gracias, doctor. El doctor García pregunta, básicamente existen dos láser, uno para tejido blando y otro para tejidos duros tipo 4. ¿Cuál debería comprar? Doctor, son 3 tipos de láser, los terapéuticos y luego los de corte, tejido blando, tejido duro. Depende de tu clínica, depende de tu práctica. Yo considero que tiene más aplicaciones los láseres de tejido duro, porque me dan aplicaciones de tejido blando y tejido duro. Entonces, en la mayoría de las prácticas odontológicas, si estás haciendo, sobre todo si estás haciendo odontología familiar, 1000 veces te recomiendo uno de tejido duro. Sin embargo, si tu práctica es más enfocada o es netamente ortodóntica, solamente a los ortodoncistas que son ortodoncistas exclusivos les recomendaría un diodo. Para todas las demás áreas de la odontología, les recomiendo un nervioso, un láser para tejidos duros. De nuevo, ortodoncistas, diodo. Para todas las demás ramas de la odontología, recomiendo Herbio, láser de tejido duro. Gracias, doctor. La doctora Tamayo pregunta, en aclaramiento dental, el uso del láser, tengo entendido, no es necesario. Lo que aclara es el peróxido de hidrógeno o carbamida. ¿Cuál es el beneficio en esta área? Lo comenté en la plática y lo vuelvo a comentar. Sí, efectivamente, el que hace el proceso de romper los cromóforos de la unión amelodentinario, las conforoquinonas allá abajo, es el oxígeno de los peróxidos, carbamida o hidrógeno. Eso es lo que hace el fenómeno del blancamiento. Sin embargo, ese proceso causa sensibilidad. Lo que hace el láser es eliminar esa sensibilidad con lo que acabo de contestar hace rato, que es coagular el líquido intratubular y modificar la fibra sensitiva nerviosa. Lo que hace es que el proceso sea más cómodo para el paciente. Y también comenté que algunos geles tienen activadores afines a la luz. Quiere decir que el gel, con la longitud de onda del láser, entrega mayor cantidad de radicales oxígeno libres para que sea mejor el blanqueamiento. En algunos geles, no en todos. Entonces, sí, el blanqueamiento se da por la acción del gel de peróxido y la liberación de oxígeno hacia la unión amelodentinaria. Sí, pero el láser te ayuda a que sea eso más confortable.
Gracias, doctor. El doctor González pregunta, doctor, veo que con el láser se destruye mucho tejido. ¿Se puede tener un láser más delgado para poder destruir menos tejido dental? Doctora, hablamos que podemos ser selectivos en cuanto a la energía que le podemos poner al láser para que lo que toquemos de tejido sea poco o sea mucho. Yo puedo hacer que el láser le ponga muy poca energía para que solo corte 15 micras. O puedo ponerle mucha energía para que me corte 300 micras. Entonces el láser es regulable para que corte la cantidad de tejido que yo quiero. Un ejemplo, si estoy cercano a pulpa y quiero solamente cortar dentina cariada, puedo modificar los parámetros para que el corte sea muy fino y solamente corte dentina con mayor cantidad de agua. Se puede llevar a cabo esta modificación de parámetros para que el corte sea específico y mínimamente invasivo. Todo esto es lo que aprendes en estos tipos de diplomados. O sea, cómo modular tu láser para que sea un corte muy fino, cuando necesito que sea fino, o muy grande, cuando quiero cortar una pieza que sea rápida. Gracias. La doctora Naguer pregunta, ¿en niños es el mismo protocolo que para adultos o qué cuidados debo tener con ellos? ¿Se utiliza anestesia general? Wow, no entiendo a qué protocolo exactamente te estás refiriendo, doctora. No sé qué procedimiento estás llevando a cabo. En mi práctica, yo he hecho las dos cosas. Uno, los niños que cooperan con anestesia tópica, sin necesidad de infiltrar anestesia regional o local, podemos hacer un corte de un frenillo. Sin embargo, he tenido niños que no los puedo controlar y que los he tenido que sedar para hacer el procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo operatorio. El niño sedado, corto, no le duele, no necesito suturar, no necesito infiltrar porque está sedado. Por lo tanto, el posoperatorio, bueno, el operatorio, el tiempo de sedación del niño es mucho menor. La última que hice una frenilectomía lingual en un niño de 4 años y nos llevamos, el niño sedado estuvo sedado 5 minutos. Gracias, doctor. La doctora Méndez nos comenta que si usted estará el día viernes en el Congreso para que le pueda llevar la información. Con mucho gusto, allí estaremos, doctora Méndez. Sí, voy a estar en el APP en el Congreso. La doctora Mora nos pregunta, excelente conferencia, y nos dice, ¿podría indicar el uso del láser post aplicación de ácido hialurónico? Gracias y le manda saludos desde Chile. Doctora de Chile, no tengo experiencia usando láser post aplicación de ácido hialurónico. No sé, se la debo. El doctor García nos pregunta, ¿es problema usar un láser en personas que usen desfibriladores o marcapasos? Bueno, la respuesta es, la única contraindicación que hay para el uso de un láser es precisamente el uso de desfibriladores o marcapasos. Lo que realmente hace el láser es modificar la bomba de sodio y potasio a nivel de membrana celular, entonces está cambiando los radicales de sodio y potasio. Y hasta donde tengo entendido, los marcapasos funcionan también con este sistema. Entonces estás modificando la bomba de sodio y potasio del marcapaso y puedes tener un ligero riesgo. Es el único riesgo conocido. Gracias, doctor. La doctora Tamayo nos pregunta, ¿cómo se controla el calor que produce el láser para no dañar la pulpa dental en los blanqueamientos? Los parámetros que ha determinado la compañía Biolase y que han sido avalados por FDA, los cuales están preseteados en el equipo, han logrado eso, lograr la combinación óptima de calor para coagular el túbulo dentinario, biomodular la terminación nerviosa y que no tenga sensibilidad, sin llegar a tener una lesión pulpar. Entonces, eso es lo que ha hecho la investigación de las casas comerciales serias y estar avaladas, que han logrado hacer la combinación de que sea el suficiente calor para que no duela, pero no tanto para que haga un daño pulpar. Por lo tanto, es lo que les dije, si ustedes siguen los protocolos establecidos por las marcas y no los mueven, seguramente van a tener éxito porque esos han sido los protocolos que ya han sido avalados, revisados y
para el bien del paciente por FDA y que los puedes aplicar sin riesgo. Gracias, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones por su conferencia. Le Gracias a agradecen todos. sus respuestas. Gracias a todos. Y pues muchísimas gracias, doctor, a nombre de Inteligencia Dental. Gracias a Dentadec. Gracias a ustedes, gracias a Golex, gracias a FormaRed, que nos está trayendo este nuevo curso para que aprendamos a utilizar el láser mejor. Nos vemos en el ciberespacio. Gracias, doctor Daniel Rivera, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec y Bioleis. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.